Buenos días a todos. Antes de compartir la palabra, quiero contar una experiencia. Si me pueden proyectar un versículo bíblico que está en Jeremías 29:11, ojalá lo necesito en la versión NBI. En la nueva versión internacional. En abril del año 2011 yo cumplí 50 años, por lo tanto voy a cumplir 52. Y era un periodo de paz, un periodo de estar en un tiempo de bendición de Dios, porque a fines del año anterior, del 2010, el Señor movió los montes, movió todas las cosas para que a mí me habían despedido de mi trabajo en esa época, y Él revirtió la situación y me reintegraron. Lo que más me contenta de eso es que quedó la evidencia en la Contraloría General de la República y quedó mi resolución de desvinculación. Pero como el Señor revierte todas las cosas, me quedó la evidencia física. Entonces, para mi cumpleaños, en abril, en mi devocional, el Señor me dio este texto. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios, muy contento. Hice una pequeña celebración, lo compartí con los que estuvieron ahí conmigo. En mayo le diagnostican cáncer a mi señora y tenía esta palabra: sé planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. El Señor antes me había dado esta palabra y al mes siguiente nos da la prueba que hasta el día de hoy no ha terminado, en la cual ya llevamos 1 año, 8 meses y seguiremos por un tiempo más. Esas son las sorpresas de Dios. Saquemos el texto porque ahora vamos a compartir de la palabra. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a compartir? Vamos a compartir en 2 de Crónicas, en el capítulo 20. Nótese que la palabra me viene en un tiempo de paz, en un tiempo de bendición. Me viene una palabra de bendición para que al instante siguiente nos venga la prueba. A Josafat le pasó lo mismo. Él estaba en tiempos de bendición, había instaurado jueces para que impartieran justicia, había restituido los lugares altos para la alabanza a Jehová, tenía ordenado el pueblo, tenía todo bien, tiempos de paz, y le pasa lo siguiente. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora nos inclinamos en tu presencia para que tu gracia inspire tu palabra en nuestros corazones y el compartir de ella sea de bendición para nosotros, para nuestras vidas, sea saludable, de tal forma que las lecciones que aprendamos de ella
nos puedan hacer bien, nos puedan orientar en la vida para saber cómo actuar y saber qué hacer. Danos, Señor, el consejo de tu palabra y tu espíritu la imparta en cada corazón. En el nombre de Cristo, amén. La pregunta: ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? ¿Cuántas veces hemos estado así? Yo les prometo que cuando el médico nos dice que hay un cáncer y es un cáncer más o menos grave, agresivo, y la cosa está complicada, yo me pongo así, me puse así. Porque antes tenía otra palabra que ya se las mostré. Yo no tengo planes para ustedes de calamidad, tengo planes de bien, de esperanza, de futuro. Entonces me quedé así, plop, no entendía nada. ¿Qué está pasando? Josafat, en el capítulo 19, si ustedes leen 2 de Crónicas, van a ver que él está haciéndolo todo bien. Lo está haciendo bien, es un tiempo de paz, es un tiempo de adoración, es un tiempo bueno. Y le viene esto. Se juntan, la siguiente por favor, la siguiente lámina. Se juntan los amonitas, moabitas y edomitas, que están acá, que son los que están lo que es Jordania, Cisjordania, y se van a juntar para ir a hacer la guerra a Judá. Estamos hablando de Josafat, rey de Judá, que está en Jerusalén. Él no comprende, o sea, si está haciéndolo bien, si estamos en la voluntad de Dios, ¿qué está pasando? La verdad es que como nosotros no vivimos en un mundo de historietas, no vivimos en un cuento de hadas, sino que vivimos en un mundo real, con frecuencia nos suceden estas cosas inesperadas. Estamos en paz y nos viene la prueba en el momento menos esperado. A veces son pequeñas y no pasan más allá de ser pequeños inconvenientes, pero a veces son gigantescas que no sabemos qué hacer. Josafat fue sucesor de Asa, rey de Judá, y de Azubá, hija de Silgi. Fue el sexto rey de la casa de David y el cuarto del reino de Judá. Ascendió al trono con 35 años y reinó 25 años, más o menos en el 873 al 849 a.C. Su reinado fue contemporáneo a los de Acab, Ocosías y Jorán en el reino de Israel. Él fue descendiente del rey David y durante el tiempo de su reinado la nación enfrentó la invasión del ejército aliado por Moab, Amón y Edom. Estas tres naciones son parientes de los israelitas. Si se recuerdan, si leen en el Génesis, van a ver que está Lot, Esaú y de ahí van a estar estos descendientes. Pero siempre se mostraron más o menos agresivos con Israel. Lo que nos llama la atención es lo que dice el capítulo 19, versículos 4 al 7. Dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero volvió a salir para visitar al pueblo, desde Beerseba hasta los montes de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.
O sea, hagamos las cosas rectamente, hagámoslo bien. En medio de este tiempo de paz y victoria espiritual para el pueblo de Israel, se produce el ataque. ¿Qué hizo Josafat? Que es lo que vamos a ver hoy día. Hizo lo que todos nosotros debiéramos hacer cuando vienen los problemas, que normalmente a veces no lo hacemos, pero los conflictos, los problemas siempre vienen, siempre. Este ataque a Israel es como un símbolo de lo que le ocurre a la vida de los creyentes. Nosotros siempre nos vamos a ver enfrentados a situaciones de sufrimiento, de dolor. Golpes trágicos como la muerte de un familiar, la muerte de una hermana, la muerte de un pariente, de la madre, del padre, de un hijo. La separación de nuestros padres. La pérdida del año escolar, la pérdida de la universidad, algún accidente que nos deja incapacitados, la pérdida de trabajo, o cuando nos sentimos culpables porque regresamos a pecados que creíamos ya superados. Volvemos atrás. O simplemente porque estamos en un tiempo en que nos sentimos vacíos, secos, y no podemos experimentar la presencia de Dios como quisiéramos. En fin, podemos enumerar muchos más ejemplos. Lo más paradójico de esto es que muchas veces estos conflictos vienen cuando las cosas van bien, cuando estamos bien con Dios, cuando estamos en una buena posición con Dios, nos estamos creciendo espiritualmente, nos estamos desarrollando, estamos confortados, estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido, vienen estas pruebas. Vamos a ir viendo el pasaje porque es largo, para ir sacando lecciones. ¿Me lanzan la siguiente imagen? Una más. Ahí. Los conflictos son una oportunidad para entender la fragilidad de nuestras vidas. Somos fuertes, nos creemos poderosos, nos sentimos orgullosos muchas veces, porque tenemos algunas cosas, hemos construido una sólida posición económica, y eso nos hace sentirnos fuertes, nos hace sentirnos valientes. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el conflicto, ahí vemos la fragilidad de nuestras vidas. Qué débiles somos, qué frágiles. Yo ando en bicicleta, algunos saben, y tuve un accidente un día y vi la fragilidad. De un auto me encerró y salí volando. Menos mal que yo uso casco, guante y cosas, y me pegué contra un poste en la cabeza, así que tuve que cambiar mi casco. Pero si no hubiera usado casco, mi cabeza habría golpeado el poste. La fragilidad de nuestras vidas. Salimos de la casa y no sabemos si vamos a volver. Pero nos creemos fuertes, nos creemos grandes, poderosos.
Los problemas siempre se presentan, tarde o temprano. Siempre llegan. Con frecuencia parece que son como conspiradores que se han aliado contra nosotros. No hay que salir a buscarlos. Ellos mismos nos vienen a buscar. Israel no estaba en conflictos, no estaba peleando, ellos estaban preocupados de su orden interno, de adorar a Dios, de buscar ordenar la nación. Y vienen los edomitas, se juntaron con Amón, Moab, y vamos a hacerles la guerra a estos israelitas. Así que no es necesario invitarlos, ellos van a venir. Ya hay que estar preparados. Algunos piensan que los problemas vienen por causa del pecado. ¿Se acuerdan de Job? Algún pecado tienes, por eso te está viniendo todo esto. No, no siempre es así. Josafat no había hecho nada para provocar a sus enemigos y ahí estaban. El versículo 2 dice que estaban todavía en Engadí. O sea, si nosotros vemos el mapa, ellos ya habían cruzado el Mar Muerto. Habían bajado, habían subido y estaban más o menos a unos 80 kilómetros de Jerusalén, en Engadí. Eso es un oasis. Es un oasis que bordea la costa del este del Mar Muerto. Entonces, por lo menos tenían un poco de tiempo para prepararse y hacer algo al respecto. Muchas veces nosotros no tenemos ese lujo. El problema llega nomás. El conflicto, el sufrimiento, se viene. Se presentan como ladrones sin previo aviso. Entonces, lo primero que he aprendido en este periodo, después de estar con la cabeza así llena de preguntas, en las cuales no entendía nada, es que los conflictos son una oportunidad para entender la fragilidad de mi vida. Debemos aprender que somos frágiles, que no somos fuertes ni poderosos. Algunos de ustedes conocen al hermano Gutiérrez, un hombre que siempre andaba por ahí por la ahumada Plaza de Armas, que saltaba y decía gloria a Dios, gloria, y que ahí los humoristas se reían de él y decían gloria al pulento y todas esas tonteras. Ya. El hermano Gutiérrez era un paralítico. Y por eso él saltaba, porque Dios lo sanó. Entonces él saltaba porque podía ahora caminar. Entonces una vez un hombre se estaba burlando de él y él le dijo, no conozco poderoso. ¿Te crees poderoso? No conozco poderoso. No hay ni uno solo Dios. No conozco poderoso. Hoy día usted está fuerte y al otro día está caído. La siguiente. Miren qué bonito. Con el sufrimiento aprendemos a conocer lo que hay dentro de nosotros, lo que hay de verdad. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Fe, esperanza. Cuando sufrimos sale lo que realmente hay. Cuando viene el conflicto, aparece lo que realmente hay dentro de nosotros. Josafat reaccionó de dos formas. La primera, la reacción natural. Él tuvo lleno de valentía. ¿Eso? No. ¿Qué dice? Entonces él tuvo temor, tuvo miedo. Esa es la reacción natural, la respuesta natural cuando nos enfrentamos a una situación que no podemos controlar, que no podemos manejar, tenemos miedo, no sabemos qué hacer frente a ella. Hay muchas circunstancias que nos van a producir temor. Llenan. La elección de una carrera, el noviazgo, el matrimonio,
conocer la voluntad de Dios. Esa es la gran pregunta que siempre vivimos los creyentes. ¿Será la voluntad de Dios? Siempre estamos con esas dudas que nos van produciendo inseguridades, las enfermedades, divorcios, desastres, muerte, etcétera. Hay muchas cosas que enfrentamos y que nos producen esta respuesta natural, miedo, porque nos sentimos inseguros. Pero Josafat no se quedó solamente con tener miedo, tuvo temor, reconoció su fragilidad y al tener miedo, él hizo lo que a veces no hacemos, se humilló. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Una respuesta espiritual. Primero, la respuesta natural del hombre. Tuvo miedo. A lo mejor le dieron ganas de salir arrancando. Cuando nosotros leemos la Escritura parece que las cosas ocurren así. No, las cosas tienen su tiempo. La narrativa no nos permite a veces visualizar el tiempo que transcurre entre un hecho y otro. Pero él puede que haya hasta querido arrancar. Pero después entra en razón y se humilla. Busca a Dios. Se reúne para pedir socorro a Jehová. Vamos a detenernos más en esta segunda respuesta. Esta es la clave de la victoria para los tiempos difíciles. Humillarnos delante de Dios. La siguiente. Los conflictos siempre van a ser una oportunidad para acudir a Dios. A continuación, entre el versículo 4 y el 12 hay una oración que la vamos a ir viendo con detenimiento, que es la oración que va a hacer Josafat. Veámosla con detalle. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, vinieron de todo el reino de Judá a Jerusalén a pedir socorro a Jehová. El reino de Judá tenía un ejército, pero si están pidiendo socorro a Jehová es porque no tienen ninguna posibilidad humana de vencer a la alianza de las tres naciones que venían a atacarlo. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la oración de Josafat surge de una vida que busca a Dios. Quien no busca a Dios no se humilla ante Él. Hay que humillarse delante de Él. Y lo segundo, que es apoyada por la negación de uno mismo. ¿Cuál es la negación de uno mismo aquí? Que uno no puede. Niegan un poco la carne y hacen algo que habitualmente tampoco hacemos, que es ayuno. Dice, se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Humillaron su rostro, se inclinaron delante de Dios y ayunaron. Niegan también la carne. Humillación, oración y ayuno para que Jehová responda. Surge de una aguda conciencia de nuestra impotencia. Pidieron socorro. No solo Josafat, sino que todos vinieron a pedir socorro. Aquí lo importante de pedir socorro es no hacerlo como último recurso. A veces la gente viene a Dios cuando ya, bueno, no me queda nada más, voy a ir donde los evangélicos que ponen las manos y sanan.
no es así. Dios no quiere ser el último a quien debamos acudir. Él siempre quiere que seamos ser el primero. Surge una aguda conciencia de nuestra impotencia. Josafat no se avergonzó en humillarse ante Dios frente a su pueblo. A veces incluso nos da vergüenza orar delante de otros. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Reconoce la soberanía de Dios. Estaba reconociendo que Dios como soberano tiene todo bajo su control. Dios no es una persona como nosotros. Nosotros perdemos el control, nos inquietamos, nos ponemos ansiosos, nerviosos, nos enfermamos, porque no obtenemos la solución. Dios no es así. Él tiene siempre el control de todas las cosas. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Reflexiona en su misericordia y bondad que ha mostrado en el pasado. Una de las cosas más saludables que hay en la vida cristiana es recordar las valentías del Señor. Recordar las maravillas de Dios es un recurso infalible de bendición, porque fortalece, porque uno empieza a ver que es Dios el que actúa, no uno. Cuando uno empieza a recordar cómo Dios ha ido obrando en nuestra vida y lo ha hecho por generaciones y generaciones. No pierde de vista la realidad. Reconocer el problema, enfrentarlo con fe y no con falsa ilusión. Eso es un tema que en alguna oportunidad trataremos in extenso. ¿Qué es lo que es la fe y qué es lo que es la ilusión? Pero la ilusión es una esperanza infundada, algo que no tiene fundamento. Y muchas veces confundimos fe con ilusión. Nosotros tenemos que reconocer la realidad de los problemas, pies puestos en la tierra, y enfrentar con fe. No con una ilusión, una esperanza infundada. Fe es convicción. Por causa del conocimiento. La fe es convicción por causa del conocimiento. Nosotros conocemos al Hijo de Dios y por eso creemos. No tenemos una ilusión. Cuando conocemos a Jesucristo, tenemos fe. Convicción por causa del conocimiento del Hijo de Dios. La ilusión es una esperanza sin fundamento. Josafat sí conocía a Dios, conocía las obras de Dios y las recuerda. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fe, por causa del conocimiento. Convicción, eso es fe.
convicción cuando conocemos. Cuando no conocemos, tenemos ilusiones. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeses. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Reconoce el problema, lo enfrenta, sabe cuál es el problema. Viene un ejército, nos vienen a invadir, nos van a matar y nos van a sacar de aquí. Ese es el problema. No pierde de vista la realidad. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Admite su debilidad, su ignorancia y confusión. No sabemos qué hacer. A nosotros nos gusta que nos vean fuertes. Nos gusta que la gente piense que tenemos el control, que tenemos todas las respuestas. Esto se llama orgullo y es el obstáculo número 1 en nuestras oraciones. Reconocer la debilidad para que se manifieste el poder de Dios en su total dimensión es lo que necesitamos hacer. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Después que oran, esperan, pacientemente. Hoy día nuestra sociedad atenta contra la paciencia, porque todo tiene que ser casi instantáneo, rápido. Obténgalo inmediatamente. Antiguamente teníamos el valor de que las cosas se conseguían con esfuerzo, con trabajo, con paciencia y se demoraba. Hoy día no, al tiro. Dámelo ahora mismo. La actitud nuestra frente a Dios es como, Señor, dame paciencia, pero dámela al tiro, ahora mismo. Yo quiero paciencia, ahora. La siguiente. Siguiente. Ya viene. Ahí. Bien. Cuarto, los conflictos son oportunidades para experimentar la respuesta de Dios. Entonces, hasta el momento, yo he aprendido 3 cosas en este tiempo. Que los conflictos son una oportunidad para entender la fragilidad de mi vida. Antes me creía más fuerte, ahora cada vez me siento más débil, así que... Los conflictos son una oportunidad para descubrir lo que hay realmente dentro de nosotros. Ahí aflora lo que realmente hay. Cuando viene la prueba, sale lo que tenemos. Y como el Señor quiere que en nosotros quede solamente el oro, nos hace pasar por el crisol. Hay que probarlo. Nadie se escapa del crisol. Y los conflictos son una oportunidad para acudir a Dios. Lo otro que podemos rescatar de acá es que vamos a aprender algunas cosas acerca de la respuesta de Dios. Dios siempre responde, siempre. A veces responde sí, a veces responde no, y otras veces calla. No dice nada, pero también es una respuesta de Dios cuando no dice nada. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Profecía. Y dijo:
Oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Lo primero que aprendemos de la respuesta de Dios es que es un hecho. La respuesta de Dios siempre es un hecho. En esta ocasión ocupó a un hombre, a un profeta, para declarar la voluntad de Dios. Lo segundo que aprendemos de la respuesta de Dios es que siempre trae alivio. Nos alivia la respuesta de Dios. Nos saca un peso de encima. Dios les dijo que el ejército invasor se estaba metiendo con él, no con el pueblo de Israel. Se está metiendo conmigo. Es como si Dios le estuviera diciendo: no te preocupes, hijo, papi lo va a arreglar. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. La respuesta de Dios nos indica qué hacer claramente. Josafat dijo: no sabemos qué hacer. Dios les dice claramente lo que tienen que hacer. Mañana descenderéis. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en tal lugar. La respuesta de Dios fortalece, inyecta ánimo y confianza para enfrentar los problemas. La respuesta de Dios nunca nos llama a huir, a esconder la cabeza como las avestruces, sino nos va a inyectar ánimo, nos va a fortalecer, nos va a decir claramente lo que tenemos que hacer. Nos va a premunir de coraje, el coraje de Dios. No habrá para que peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Lo otro que aprendemos cuando experimentamos la respuesta de Dios es que nos asegura siempre un buen final. Les estaba diciendo que esta pelea era de mero trámite nomás. La victoria estaba asegurada. Jesús dijo: confíen, yo he vencido al demonio, al mundo y a la carne. Esto es como cuando vemos películas de héroes. Siempre las películas de héroes pasan un momento en que son combatidos, los tienden a medio maltraer. Y uno es como si se fuera a preocupar porque el héroe le va a pasar algo. Porque al final siempre va a destruir al villano. Me gusta, de los héroes por si acaso, a mí me gusta Batman. Sí, porque es un héroe que no tiene superpoderes. Es un hombre. Y él lo único que hace, trabaja con su mente, con su inteligencia. Y construye cosas, pero no es un hombre que tenga superpoderes. Pero yo sé que al final de la película él va a derrotar al villano. Esto es lo mismo. Dios les estaba diciendo: vayan, hagan esto, porque ya están derrotados. Dios va a pelear. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas
y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Vamos a quedar ahí. La siguiente, la quinta. Los conflictos son una oportunidad para actuar con fe. Después de la oración, después que Dios ya les dice claramente lo que tienen que hacer, ¿qué es lo que nos toca que hacer? Actuar. Actuar. Y a veces esa es la parte más difícil, porque ahora hay que actuar. Antes de actuar, lo primero que hace Josafat es adorar. Se inclinó rostro en tierra, llamó a todo el pueblo y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas, todos adoraron a Jehová. Eso es difícil cuando estamos en medio del conflicto, en medio de la prueba. Aunque hayamos escuchado la voz de Dios, a veces nos cuesta adorar a Dios. En medio de la prueba es difícil adorar. Pero la Escritura nos enseña que en medio del conflicto, en medio de la prueba, es cuando debemos adorar a Dios. Esto no es para grandes hombres. Los héroes bíblicos como Pablo, Job, o como los que leamos, fueron hombres sujetos a flaquezas semejantes a nosotros. Ninguno fue un superhombre. Todos fueron hombres que cayeron, que pecaron, que cometieron graves errores, gravísimos errores algunos. Pero Dios estuvo con ellos. Después de adorar a Dios hay que actuar con firmeza y determinación. Aquí no tenemos que ser como Gedeón. Gedeón le pedía pruebas a Dios. No se moleste mi Señor, pero una vez más, a ver, probemos de nuevo. No vaya a hacer cosa que se haya equivocado, yo no soy el hombre indicado. Confirman. No, aquí no hay que ser como Gedeón. Hay que actuar con firmeza y determinación. Dios no tiene por qué volver a confirmar lo que ya manifestó. Cuando Él habla y manifiesta su voluntad, no necesita volver a confirmarla. No es hombre que se vaya a arrepentir y vaya a cambiar de parecer. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando la adoración, cuando la alabanza empezó a brotar del pueblo, Jehová puso la trampa. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, o sea, cuando llegaron, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Todavía no habían llegado y ya el Señor los había matado a todos. Cuando ellos llegaron encontraron los cadáveres nomás. Todo el ejército que se cernía contra Israel en un instante había sido aniquilado por la mano de Dios. Cuando Dios habla y manifiesta claramente lo que tenemos que hacer, Él exige obediencia. Los grandes cristianos se forman al tomar grandes y costosas decisiones cuando las hacen como Josafat y el pueblo en esta oportunidad. Creyendo al Señor con seguridad, cuando estemos seguros
que el Señor ha manifestado su voluntad para con nosotros, es cuando no tenemos que titubear, es cuando no tenemos que dudar, sino que obedecer. Los resultados a la obediencia nos sorprenden. Si aquel fue uno de los días que seguramente quedó grabado en la mente de Josafat con toda la intensidad de la vivencia del momento, quedó grabado en el pueblo de Israel, esta adversidad que olía a tragedia nacional, porque iban a ser aniquilados, se convirtió en un triunfo, sin bajas que lamentar. No levantaron una sola espada. Los judíos regresaron con más de lo que habían dejado en casa. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando grita que en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios toma las circunstancias más traumáticas y trágicas de nuestra vida para convertirlas en verdaderos triunfos. Esta experiencia puede ser tuya y mía. Si actuamos de acuerdo con los principios que encontramos en el pasaje. Hay que reconocer nuestra propia impotencia, rechazar la tentación de buscar ayuda en las personas o lugares equivocados, traer a nuestra mente quién es el Señor y lo que Él puede hacer por nosotros, mantenernos firmes y actuar confiadamente en obediencia. Lo demás depende de Él. Un hermano siempre decía, la parte del Señor está segura. La nuestra es la que hay que poner, porque la de Dios siempre está segura. Entonces, puedo volver al texto inicial, que Dios sí tiene planes no de calamidad, sino de bien, para darnos esperanza y futuro. Él no quiere el mal para nosotros, aunque tengamos que pasar por pruebas que nos hacen de repente desfallecer. La última diapositiva, conclusión, otra más, ahí. Entonces, ahora sabemos, y si sabemos, sabemos qué hacer. Y si sabemos qué hacer, podemos ser. Porque somos hijos de Dios. El Señor nos bendiga. Amén.